a ti, el alfa y el omega, el principio. Nuevamente, bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios a través de la Escuela Sabática. Y es un gozo poder compartir nuevamente la Palabra de Dios y poder aprender la forma como Dios trata de salvar al hombre a través del pacto, que es el compromiso de Dios para nuestra salvación. Y esta semana hablaremos sobre el pacto en el monte Sinaí, que nosotros conocemos como el antiguo pacto. Y comenzamos presentando el hecho de que cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, Dios establece un calendario para ellos. Dice Éxodo capítulo 12, versículos 1 y 2. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. El mes que el pueblo de Israel salió de Egipto, ese mes se constituyó en el primer mes del año para el pueblo de Israel. Y los siguientes versículos nos dicen que el día 10 del primer mes, que es el mes de Abib o mes de Nisán, cada familia debería de apartar un cordero. Y el día 14 debía de ser sacrificado, porque fue el día en que se estableció la fiesta o el rito de la Pascua. Por lo tanto, el pueblo de Israel salió de Egipto el día 14 del mes de Abib. Y cuando llegamos al monte Sinaí, encontramos que el pueblo de Israel había estado viajando por el desierto 2 meses para llegar hasta el monte Sinaí. Y esto es lo que nos dice Éxodo capítulo 19. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Aquí encontramos que exactamente 2 meses después de que salieron de Egipto, ellos habían salido el día 14 del primer mes y llegaron al monte Sinaí en el día 14 del tercer mes. Ese día Dios pidió que el pueblo acampase allí en el monte Sinaí. ¿Por qué razón? Porque Dios ahora deseaba tener un convenio con su pueblo. Dios deseaba ahora llegar a un acuerdo con su pueblo. Y esto es lo que conocemos como el pacto que Dios quería hacer con Israel. Así que antes de realizar el pacto, por más de 2 meses, Dios había estado mostrando a su pueblo su poder, para que el pueblo conociera al Dios a quienes ellos estaban sirviendo y al Dios que ahora los estaba dirigiendo a una tierra prometida. Y las palabras de Dios al pueblo acerca de la experiencia que Dios había tenido con su pueblo en esos primeros 2 meses y días, la encontramos aquí en el versículo 3 y el versículo 4. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios
y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído hasta mí. Dios, ahora, para poder establecer su pacto, Dios presenta el primer aspecto acerca de su carácter. El primer aspecto es, ustedes ya vieron, ustedes ya se dieron cuenta, la forma milagrosa en que yo fui y los saqué de Egipto. Y cómo los he estado cuidando y protegiendo y los he traído sobre las alas, así como un águila lleva a sus polluelos. Por lo tanto, el compromiso de Dios no solamente estaba basado en palabras o en expectativas, sino estaba basado ya en una experiencia que el pueblo había tenido a pesar del corto tiempo en que habían conocido a Dios, en que habían comenzado a ver los milagros de Dios, que era un poco más de 2 meses. El pueblo ahora, sin embargo, podía darse cuenta del poder de Dios y la forma milagrosa y la forma paternal como Dios deseaba guiarlos. Por lo tanto, cuando nosotros aceptamos a Dios, la aceptación a Dios no viene tanto de una manera ciega, sino que la aceptación de Dios viene después de que Dios nos ha mostrado las evidencias de su amor, las evidencias de su poder. Y es difícil pensar que alguien se entrega a Dios sin que antes pueda experimentar en su vida la forma como Dios lo está dirigiendo, la forma como Dios lo está ayudando, la forma como Dios lo está librando para salir de la condición en que se encuentra y la forma en que Dios desea dirigirlo a una vida nueva. Por lo tanto, podemos decir que primero Dios le da evidencia al hombre de su poder. Y así como Dios sacó a su pueblo de la idolatría, de la esclavitud, de la ignorancia que vivían en Egipto y de la opresión, pero Dios lo hizo a través de la demostración de su poder y de su amor. Así también Dios hoy día está tratando de sacar a los hombres del lugar donde están, de la condición de la esclavitud, no de los egipcios, pero sí del pecado, y mostrarle su poder y su amor para llegar a un acuerdo, a un convenio, a un pacto de amor con ellos. Y después de que Dios presenta las evidencias de su poder y de su amor al pueblo, Dios establece las condiciones, los requisitos para poder establecer el pacto con su pueblo. Sin embargo, esas condiciones y requisitos también contienen las promesas de Dios. Y lo primero que aparece aquí en el versículo 5 no son los requisitos, los requerimientos de Dios, sino son sus promesas. Por lo tanto, si nosotros vemos el proceso del pacto, diríamos, la primera parte del pacto es la demostración del poder y el amor de Dios para sacar a los hombres de la condición de esclavitud en que se encuentran para una mejor vida. Y después de eso, Dios establece las promesas. ¿Qué es lo que Dios promete a su pueblo? Versículo 5. Ahora bien, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. En esta segunda parte encontramos que, contrariamente a lo que
Algunos creen que Dios siempre comienza poniendo condiciones y requerimientos para las personas. Vemos que no es la forma de Dios. Primeramente, Dios demuestra su poder. Y en segundo lugar, Dios da a conocer sus promesas. ¿Qué tipo de promesas? Bueno, lo primero que encontramos aquí es que Dios promete una bendición especial a aquellas personas que hacen pacto con Él por encima de las demás personas. Y Dios le dice a su pueblo, ustedes van a ser un especial tesoro por encima de todos los pueblos porque la tierra es mía y yo hago lo que yo quiero. Por lo tanto, el pacto de Dios nos pone en un lugar privilegiado ante el mundo, como hijos suyos. Y las bendiciones de Dios no se dejan esperar, porque Dios es fiel en cumplirlas. Porque Dios es un Dios todopoderoso. Y la expresión que utiliza, mi especial tesoro. Si hay algo que las personas cuidan, son sus tesoros. Pero si un tesoro es especial, eso significa que las personas cuidarán aún con mayor celo de un tesoro especial. En segundo lugar, Dios promete también una bendición espiritual. Y aunque las bendiciones materiales, las bendiciones físicas son importantes, lo más importante son las bendiciones espirituales. Porque Dios le dice, vosotros seréis un reino de sacerdotes. El ser sacerdotes era una posición privilegiada. ¿Por qué? Porque eran aquellos que podían ministrar las cosas sagradas de Dios para poder impartirlas a otras personas. Y cuando nosotros recibimos la bendición espiritual de que Dios nos pueda usar a nosotros como medios para predicar su palabra, como instrumentos para bendecir espiritualmente a otros, deberíamos de considerarla como la bendición más grande que hemos recibido de Dios. Además de eso, Dios dice, también vosotros me seréis gente santa. ¿Qué significa? Un pueblo apartado, un pueblo que ha sido separado para Dios. Y es hermoso saber que Dios nos tiene a nosotros como gente santa, como personas que Dios ha apartado del mundo para que podamos vivir cerca de Él. La tercera parte que Dios establece al pueblo en el monte Sinaí tiene que ver con los privilegios de los seres humanos de poder acercarse a Dios. Si bien es cierto que todos los seres humanos podemos acercarnos a Dios, es verdad también que algunas personas que le sirven de una forma especial a Dios pueden llegar a tener una comunión, una relación más estrecha con Dios, lo cual se representa como un acercamiento más grande a Dios. Ahora, Dios no pone límites para que los seres humanos se acerquen a Él. Generalmente los límites los ponemos nosotros. Por lo tanto, cuanto más nosotros nos entregamos al servicio de Dios y cuanto más nosotros nos prestemos para ser los instrumentos de Dios, entonces nuestra relación y nuestra cercanía con Dios será cada vez más estrecha. Y vamos a ver aquí cuáles son esos límites de acercamiento que se establecen. Y encontramos aquí, en el capítulo 19, donde Moisés refiere al pueblo las siguientes palabras de Jehová. Dice el versículo 10, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos
y estén preparados para el día tercero. Porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. Ahora, Dios establece límites al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios desea enseñar al pueblo una lección de santidad. Y en esta lección de santidad, Dios dice, ahora yo quiero establecer cuáles son los límites hasta donde el pueblo puede llegar. Y cuáles son los límites hasta donde los dirigentes del pueblo pueden llegar. Y cuál es el límite hasta donde Moisés, que era el siervo escogido de Dios para dirigir a su pueblo, también puede llegar. Y aquí vemos que aunque Dios se quería manifestar a su pueblo y quería que el pueblo viese la presencia de Dios, aunque encubierta por una nube en el monte Sinaí, ellos no podían llegar y tocar los límites del monte. Y dice el versículo 15, y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día y no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y después espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Así que aquí tenemos la primera parte. ¿Quería Dios encontrarse con su pueblo? Fue la orden que Dios le dio a Moisés. Y Moisés, cuando Dios descendió sobre el monte, y el pueblo sabía que la presencia de Dios estaba allí, no porque pudieran ver la figura de Dios, sino que podían ver la gloria de Dios sobre el monte. Y también podían escuchar los truenos, los relámpagos, la voz que era como de bocina que hablaba desde el monte. Y ellos sabían que Dios estaba allí. Porque Dios se deleita en tener un encuentro con su pueblo. Sin embargo, el pueblo no podía pasar más allá de los límites que Dios le había marcado. Pero ahora vemos cuáles son los otros límites. En el versículo 20 encontramos, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Ahora, si bien es cierto que Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, también es un Dios de justicia. Y en este caso, la justicia requiere obediencia. Y ahora Dios advierte al pueblo más de una vez a través de Moisés y le dice, ordena al pueblo que no traspasen los límites para que no muera. Esta era una señal de obediencia. ¿Por qué? Porque el pacto con Dios, el compromiso con Dios, también es un compromiso de obediencia a Dios. Y podemos decir que aquí la obediencia es la primera forma en que el hombre le demuestra a Dios que desea cumplir, que desea hacer su voluntad.
Por lo tanto, la primera lección que el pueblo de Israel tenía que aprender es obedecer lo que Dios, la voz de Dios. Y tal vez, algunas veces nosotros pensamos, ¿por qué tenemos que obedecer cosas que tal vez para nosotros no tienen tanto significado, tanto sentido espiritual, solo porque Dios lo dice? Bueno, esto es como cuando pensamos en la prohibición que Dios le dio a nuestros primeros padres de no comer del fruto del árbol prohibido, cuando realmente el fruto no tenía mal, cuando no había nada malo dentro del fruto, porque era un fruto bueno para comer realmente. Pero el problema no era haber comido del fruto del árbol, ya que el fruto no contenía ninguna forma de pecado. Pero el problema fue desobedecer la voz de Dios, desobedecer lo que Dios había establecido. Y cuando vamos al capítulo 20 encontramos que la primera parte en la proclamación de este pacto de Dios con su pueblo es la proclamación de los 10 mandamientos. Y aunque Dios no los da todavía de una manera escrita, Dios los da en forma hablada. Y eso es lo que encontramos en el capítulo 20 del libro de Éxodo. Y habló Dios estas palabras diciendo, dice el versículo 1, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Así que nuevamente Dios vuelve a traer a la memoria del pueblo de que si ellos están allí, se han llegado hasta allí, es porque Dios a través de su poder los ha traído. Y es algo que nunca deben de olvidarse, para que nunca dejen de depender de Dios. Después que se proclaman los 10 mandamientos, ¿cuál es la reacción del pueblo? Dice el versículo 18, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Ahora, aquí encontramos que aunque había un aspecto positivo en el hecho de que el pueblo había visto el poder de Dios ahora frente a sus ojos, no siempre las impresiones positivas causan o provocan o producen las decisiones positivas. Y aquí vemos que aunque el pueblo estaba mostrando obediencia porque ellos no cruzaron los límites, esa obediencia no era una obediencia motivada por el amor, sino era una obediencia motivada por el temor. Ahora, Dios quiere que nuestra obediencia esté motivada por el miedo, por el temor o por el amor. Y aquí vemos que el primer resultado, aunque parecía bueno porque el pueblo había obedecido, realmente no fue bueno, porque ahora el pueblo obedecía por miedo a Dios. Y la prueba más grande, y podemos decir más triste a la vez, fue cuando le dijeron, nosotros no queremos hablar con Dios. Habla tú con Él y tú hablas con nosotros. Pero nosotros no queremos hablar con Dios. ¿Podría el pueblo tener una relación íntima con Dios cuando el pueblo estaba pidiendo que Dios no hablase con ellos? A menudo los seres humanos tenemos miedo de acercarnos a Dios y hablar con el corazón abierto a Dios. Y a veces preferiríamos que haya intermediarios entre nosotros
y Dios, porque nosotros no queremos enfrentar a Dios. Como cuando alguien desea confesar sus pecados y busca a un hombre para confesarse, en lugar de ir directamente con Dios. Así estaba el pueblo de Israel. Ahora viendo a Moisés como el intermediario para que ellos no pudiesen tener esa relación que realmente Dios estaba buscando tener con ellos. Ahora, este tipo de obediencia no produce los mejores resultados espirituales. Cuando Moisés escucha las palabras del pueblo, la respuesta de Moisés nos muestra que no era esa la forma en que Dios quería relacionarse con su pueblo. Y dice el versículo 20, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Este versículo nos habla de dos clases de temores. Y Moisés ahora le está refiriendo al pueblo. Bueno, el propósito de Dios, al descender en el monte, que ustedes puedan ver su gloria y su presencia, no es para que ustedes le tengan miedo. Pero resulta que después de ver esta manifestación del poder de Dios y su presencia, ahora ustedes le tienen miedo. Dios no vino para que le tengan miedo. Y podemos decir, el propósito de Dios no es el temor de miedo. No es provocar en nosotros, no es despertar en nosotros el temor a Dios por el miedo. Porque ese temor no sirve para nada espiritualmente. Pero Moisés dice, para que ustedes tengan temor de Jehová para no pecar. Ahora, esto es algo distinto. Y aquí el temor, en lugar de ser miedo, se convierte en un sentido de reverencia a Dios, respeto a Dios. El temor que produce respeto a Dios también produce respeto para no ofender a Dios. Por eso Moisés le dice, eso es lo que Dios deseaba despertar en ustedes. Un respeto que es motivado por el amor para no pecar. Por lo tanto, el pueblo, aunque aparentemente estaba acercándose a Dios, con su actitud espiritual se estaba alejando de Dios. Y cuando vamos al capítulo 24 del libro de Éxodo, ahí encontramos cómo se establece este pacto entre Dios y su pueblo. ¿Y cuál es la respuesta del pueblo? Cuando Dios le entregó a Moisés todas las leyes y todas las ordenanzas de parte de Dios. Y dice el versículo 24, dijo Jehová, el capítulo 24, versículo 1, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acercan, ni suba el pueblo con él. Ahora, aquí encontramos dos aspectos más de los límites que Dios le establece al pueblo y a los dirigentes para tener una relación estrecha con él. Ya vimos el primero. Dios le dijo al Moisés que el pueblo no pase del pie del monte, no cruce los límites del monte para que no muera. Pero ahora Dios le dice a Moisés y a los sacerdotes, Aarón, sus hijos y también los 70 ancianos pueden subir hasta el monte donde yo estoy. Pero con todo eso, tampoco pueden llegar
hasta mi misma presencia, sino que estarán allí, pero desde lejos. Pero Moisés, dice el versículo 2, solo se acercará a Jehová, pero ellos no se acerquen. Ahora, aquí podemos ver que aunque los sacerdotes que habían sido consagrados a Dios y los 70 ancianos que representaban a todo el pueblo como líderes espirituales, aunque ellos llegaron hasta el monte, ellos tampoco podían estar en la nube ante la presencia de Dios, en la oscuridad donde Dios estaba. Dios dijo, solamente mi siervo Moisés llegará hasta donde yo estoy. ¿Qué nos enseña esto? Que nuestra capacidad de acercamiento a Dios dependerá del grado de entrega que nosotros tengamos a Dios. Y aunque si bien es cierto que los sacerdotes y los ancianos eran personas que se habían consagrado a Dios, ninguno de todos estos hombres había aprendido a tener una relación tan estrecha con Dios como lo había tenido Moisés. Y es interesante que en esta relación tan estrecha que tiene Moisés con Dios, Moisés se distingue de una manera espiritual y podemos decir que se convierte en un ejemplo de lo que los seres humanos deberíamos aspirar para acercarnos cada vez más a Dios. Dice el libro de Deuteronomio, capítulo 34, versículo 10. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Ahora, aquí vemos hasta dónde había llegado la entrega y la relación de Moisés con Dios. Y nuevamente recalcamos el hecho. No es Dios el que nos pone los límites espirituales de hasta dónde podemos llegar. Somos nosotros los seres humanos los que a través de nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios, ponemos los límites. Por lo tanto, cuanto más nos acercamos a Dios, cuanto mejor y más estrecha es nuestra relación con Dios, podemos estar más cerca de la presencia de Dios. Y la declaración que hace el libro de Deuteronomio, de que nunca más se levantó un profeta como Moisés. Esto quiere decir que aunque los profetas que vivieron después de Moisés fueron hombres de Dios y estuvieron consagrados a Dios y aprendieron a estar cerca de Dios, nadie llegó a tener esa relación que tuvo Moisés con Dios, de poder hablar cara a cara con Dios. Ahora, cuando decimos cara a cara, no significa que Moisés estaba viendo el rostro de Dios, porque Moisés entró en la oscuridad, en la nube espesa donde Dios estaba. Pero sí significa que Moisés, aunque no podía ver el rostro de Dios, estaba allí mismo en la presencia de Dios. Y eso lo podemos ver porque Moisés llegó a tener tal confianza con Dios que aún él pidió ver el rostro de Dios. Y eso lo encontramos en Éxodo 33, 18 al 22, donde nosotros encontramos que Dios le dice a Moisés, aunque tenga una estrecha relación contigo, no vas a poder ver mi rostro, porque ningún hombre puede ver mi rostro y seguir viviendo. Pero te voy a conceder un privilegio. En una hendidura de la peña va a pasar mi presencia, no podrás ver el frente, mi rostro, pero podrás ver mis
espaldas. Ahora, esta relación de Moisés con Dios era una relación de amor, no de miedo. Era una relación de reverencia, de respeto. Y por esa razón, ningún otro profeta tuvo ese privilegio de poder estar tan cerca de Dios, de poder hablar cara a cara con Dios, como lo fue Moisés. Por lo tanto, la lección más importante que aprendemos en el monte Sinaí no es tanto la lección de las leyes que tenemos que obedecer para poder estar en pacto, en comunión con Dios, sino la lección de relación íntima con Dios. Y la mejor lección que aprendemos es: nosotros somos los que establecemos los límites de hasta dónde llegaremos en nuestra comunión íntima con Dios. Recordemos, cuanto más lejos estoy de Dios, tanto más pobre será mi relación con Dios. Cuanto más cerca esté de Dios, cuanto más estrecha, cuanto más íntima será mi relación con Dios. Que a través de esta lección aprendamos: Dios viene al encuentro con nosotros, no para que tengamos miedo, no para obedecer por miedo, sino para que podamos tener reverencia, respeto hacia Dios en una relación íntima, no producida por el miedo, sino producida por el amor a Dios. A ti